al pastor Israel, a toda la iglesia local y a todos los que vinieron en el día de hoy a acompañarnos. Muchas gracias por permitirme compartir con usted este cumpleaños de la iglesia. Ya le dijo feliz cumpleaños al de al lado también, ¿no? Feliz cumpleaños de la iglesia. ¿Sí? ¿Están cumpliendo cuánto? ¿1 año? ¿2 años? ¿No saben? Así somos todos, no sabemos cuánto. Solo sabemos que es el cumpleaños, no más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edgar Escobar. Dirijo una iglesia que se llama Biblia Libre Internacional. Tenemos 20 iglesias alrededor de América, desde Canadá hasta la Argentina. Y estamos ministrando la palabra de Dios también por redes sociales. Tenemos 2 canales, Biblia Libre, que es un canal más enfocado a la apologética y defensa del Evangelio, y Biblia Libre Prédicas, que es donde predicamos absolutamente todo y es donde tenemos la mayor cantidad de videos. Usted nos puede encontrar ahí. Estamos nosotros queriendo predicar la palabra del Evangelio, anunciar buenas noticias de salvación. Mis hermanos queridos, y hoy me han delegado un tema que me parece hermoso. El tema es ¿por qué una iglesia reformada? Y para muchos dirán o muchos pensarán, ¿eso qué significa? ¿Cómo así que una iglesia reformada? Algún otro dirá, ¿cómo así que una iglesia deformada, hermano? Eso no tiene sentido. No, deformada no, reformada, hermano. ¿Qué significa una iglesia reformada? ¿Por qué una iglesia reformada? Es la pregunta. Quiero pedirle que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 7. Gálatas 1, 6 al 7. Génesis, Éxodo, Levítico, Gálatas. No, hermano, ahí no es. Nuevo Testamento, por favor. Gálatas, capítulo 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amado Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza. Eres el único digno de ser alabado, glorificado y exaltado. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos en tus manos y en tu presencia. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros al estar aquí, y te pedimos que nos ayudes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, mi hermano. Como les dije, tenemos un canal de apologética donde denunciamos falsas doctrinas. Y si algo nos hemos dado cuenta en estos 8 años de trabajo en el canal, mi hermano querido, es que definitivamente la iglesia cristiana en términos generales está en crisis. De hecho, hay un libro muy bueno que les recomiendo, se llama Cristianismo en Crisis, de un teólogo que se llama Han Hanegraaff, donde hace un análisis de por qué el cristianismo en el mundo entero, en su mayoría, se está desviando de una sana doctrina. Millones de personas alrededor del mundo se están dando cuenta de eso y nos han escrito y me escriben: hermano, yo quiero asistir a una iglesia bíblica, pero todos dicen que son bíblicos y mentiras. Cuando uno va a esa iglesia hacen cosas que no están en la Biblia. ¿Qué hago, hermano? Entonces yo inmediatamente le busco una iglesia por allá en internet, le digo: esta iglesia parece, según su declaración de fe, que es una iglesia de sana doctrina. Vaya y asista, hermano. Y generalmente la mayoría me dicen: hermano, me queda lejos, hermano. Lejos, como a media hora, hermano. Media hora. Sí. La mayoría quieren abrir la puerta de su casa y entrar a la iglesia. Y ya, con eso se sienten felices. Se les olvida que los primeros cristianos tenían que recorrer grandes distancias porque estaban anhelando desesperadamente la palabra del Señor. No importa cuánto nos tengamos que mover o a dónde tenemos que ir, pero si recibimos la palabra de Dios y somos edificados por el Señor, estamos gozosos, vamos, asistimos y escuchamos el Evangelio. Pero tristemente estamos en una sociedad muy cómoda, donde muchos prefieren simplemente quedarse en su casa escuchando por internet el mensaje de algún predicador famoso. Y no es eso a lo que el Señor nos ha llamado. El Señor quiere que asistamos a una iglesia, por eso dele gracias al Señor, porque aquí hay una iglesia de sana doctrina, donde usted puede venir, asistir y escuchar la palabra. Y se está levantando cada vez más, el Señor mismo está levantando siervos que están queriendo volver a las Escrituras y a la palabra una vez más. Porque definitivamente el cristianismo está en crisis.
Muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque así nos enseñaron que eran. Muchas de las cosas que creemos las creemos porque así nos dijeron. Es que así me enseñaron. Pero compruébemelo bíblicamente. No sé, pero así me enseñaron. Pero ¿y entonces? ¿Está por encima de su tradición a lo que la Escritura enseña? ¿Está por encima de lo que a usted le enseñaron, a lo que revela la palabra de Dios? Tristemente, muchos de los cristianos hoy en día no tienen el tiempo ni el criterio para sentarse a pensar, un momento, toda la vida he hecho esto, pero ¿será correcto? Yo comencé en el Evangelio en el año 1993, hermano. La mayoría de ustedes no habían nacido. 1993. Y comencé en el ministerio como en el 98. Hace muchos años. Y fui pastor de una denominación que aquí está también en los Estados Unidos, es muy grande, que está en más de 170 países del mundo. Y fui pastor de esa denominación, hermano, durante 14 años. 14 años, predicando todo lo que me enseñaban mis maestros que predicara. Pero había cada vez más una inquietud en mí, ¿será esto correcto? Comencé a estudiar la palabra, comencé a profundizar en las escrituras y comenzaron las dudas a llenar mi corazón y mi mente. Y yo ya había estudiado en el seminario, hermano, yo ya lo había terminado, ya había hecho mi pasantía por allá con los indígenas, todo eso lo había hecho. Sí, hermano, estuve predicándole a los indígenas, ya no me acuerdo qué les prediqué, pero creo que no fue muy bueno. Hermano, y entonces tuve que meterme a estudiar más. Al profundizar en la palabra, al estudiar otras cosas, me di cuenta que estaba muy equivocado. Que me habían enseñado cosas que nunca me pregunté si eran verdad o no. Que simplemente me dijeron que eran así y yo pasé enterito. Lo creí porque sí, por la pura pereza de no profundizar en las escrituras. Pues eso es lo que está pasando en la iglesia de Galacia, aquí en Gálatas capítulo 1. La iglesia en Galacia era una iglesia, o bueno, eran muchas iglesias, eran básicamente varias iglesias, porque Galacia era una región, no era una ciudad, y ahí habían varias iglesias, ¿sí? Entre ellas Antioquía de Pisidia, por ejemplo, ¿sí? Iconio, Listra. Esas iglesias quedaban allá en Galacia, y esas iglesias habían sido fundadas por el apóstol Pablo, hermano. Él había ido allá, había predicado, había fundado las iglesias, y luego se había ido a seguir fundando iglesias en otras partes. Pero resulta que llegaron unos predicadores por allá, judaizantes, y estos llegaron a decir: señores, ¿qué acaso Pablo no les enseñó que tenemos que guardar el Shabbat? Ustedes están pecando, se van a ir para el infierno. Señores, ¿no les enseñó acaso Pablo que tenemos que guardar las 7 fiestas de Israel? Están pecando, se van a condenar. Señores, ¿no les alcanzó a explicar el apóstol Pablo que nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro para ser salvos? Se están equivocando. Y estas personas comenzaron a creerles. Comenzaron a creerles a estos judaizantes. Y comenzaron a seguir lo que ellos estaban enseñando. Es ahí donde Pablo les escribe. Y por eso dice aquí: estoy maravillado. No que ay, qué maravilloso. No, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy anonadado, estoy perplejo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tan pronto se han alejado de los que los llamó por la gracia de Cristo? Y hay que hacer el énfasis en la palabra gracia, porque precisamente lo que estos hombres les están enseñando es una salvación por obras. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o tienes que hacer aquí o allá, porque si no, no eres salvo. Pero lo que Pablo ha enseñado y el verdadero evangelio es que la salvación no estaba en sus manos, sino era de principio a fin una obra de Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún mérito. No hicimos nada. Él lo hizo todo, y ya voy a profundizar ahí. ¿Y por qué? Para seguir un evangelio diferente. La palabra para diferente en griego es alos. Perdón, es heteros. Heteros, un evangelio diferente, que es diferente a alos. Cuando Jesús dice que va a enviar otro consolador, usa alos, o sea, otro de la misma naturaleza.
a los. Pero cuando Pablo habla de otro evangelio, está hablando de otro de diferente naturaleza, heteros. Por eso después aclara, no que haya otro evangelio, no es eso, sino que los perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio. Hoy tenemos otros evangelios que no son el evangelio, que son falsos evangelios, evangelios mentirosos. Tenemos dos grupos básicos de esos falsos evangelios. Número uno, los legalistas. ¿Qué son los evangelios legalistas? Los judaizantes, por ejemplo, que están muy de moda. ¿Sí los ha visto usted por allá con las banderas de Israel? Uno los reconoce porque tienen la estrella, esa pentagrama que dicen, esa es la estrella de David. Compruébeme bíblicamente que esa es la estrella de David. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa estrella en la Biblia? ¿Dónde, hermano? ¿Alguno sabe dónde? Yo la he leído varias veces y no he encontrado esa estrella por ninguna parte. Pero está en la bandera de Israel, en la bandera del Israel moderno, no en la Biblia. Entonces, ¿por qué tienen una bandera de una nación moderna ahí al frente en los púlpitos? Y los ve usted hablando en hebreo. Baruch atah Adonai, Sababeleja Adonai, Iris Bereja Share, Adonai, Sababeleja. Oh, qué espiritual. Pero no tienen idea de lo que está diciendo. Y entonces tienen que decirle a Jesús, no le dicen Jesús, sino Yeshua, Yeshua HaMashiach. Porque si tú le dices Jesús, tú estás hablando con otro. Usted se imagina uno, Señor Jesús, y Jesús allá en el cielo, ¿me estará hablando a mí? Porque yo me llamo es Yeshua. Yo no me llamo Jesús. Oh no, estoy confundido. ¿Será para mí esa oración tal vez? Y te dicen cosas como esas. Es un evangelio legalista. Al igual que con los Gálatas, están sumando obras y no entienden que la salvación no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. La salvación sí es por obras, pero no nuestras, sino las de Él. Por todo lo que Él hizo para darnos vida eterna. Esas son sus obras. En segundo lugar, hay un evangelio moralista que es un falso evangelio. Los moralistas son los que te predican solamente cosas morales y éticas. Pórtate bien, sé fiel a tu esposa, cuida a tus hijos. Eso está muy bien. Es decir, todas esas son cosas que debemos hacer como cristianos. De hecho, son evidencia de que somos cristianos. Pero no van a la raíz del problema. El problema no es que las personas sean infieles o sean mentirosas, o sean, sí, entonces usted deje de ser mentiroso, o deje de ser ladrón, o deje de ser hipócrita. El problema radica en que esa persona es un pecador por naturaleza. El problema no es un problema simplemente moral, es un problema espiritual. Todos los moralistas te predican simplemente una cantidad de reglas, una cantidad de normas. Está mal hacer esto, está mal hacer lo otro. Han llegado a extremos, como ciertos rabacucus, de decir, tomar café es pecado. Porque la cafeína es un, ¿cómo dicen? Es una droga, dice. Te ponen reglas que no están en la Biblia, hermano. Claro, cualquier cosa si la tomas en exceso es malo porque te va a hacer daño. Y en ese sentido cualquier cosa es pecado si lo haces en exceso. Si eres un glotón que no para de comer todo el tiempo, pues estás pecando porque no estás cuidando tu cuerpo. Es muy chistoso que a veces las personas se enferman, están bien mal y dicen, Señor, ten misericordia de mí, por favor, sáname. ¿Sí? Y el Señor, pues usted no se ha cuidado toda la vida y ahora sí pide un milagro. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Hermanos queridos, ese evangelio moralista que simplemente nos pone normas no es el verdadero evangelio. Pero también dentro de los evangelios legalistas está el misticismo. Todo es místico, mágico, maravilloso. Todo es místico, mágico, maravilloso. Si no pasa algo místico, el culto estuvo malo. Si no hubo una profecía, una palabra de ciencia, de revelación, Dios no me habló. Si usted, escuchando la palabra de Dios, cree que Dios no le habló, entonces Dios no le va a hablar nunca. Dios me habla todos los días. ¿Quiere que Dios le hable, mi hermano? Abra su Biblia, léala y le va a hablar. ¿Ya me habló?
¿Quiere escuchar la voz de Dios? Estudie su Biblia. Pero usted apenas, bueno, no ustedes, otros en otros lugares, aquí no, en esta iglesia no. Otros de otras partes muy lejanas. ¿Sí? En vez de estudiar la Biblia tienen bibliomancia. Señor, háblame hoy. Y lo destruí, lo puse bajo sus pies, volviendo pedazos su cuerpo. Amén, Señor, tan cierto ayer como hoy. Eso no es estudiar la Biblia, mi hermano. Usted tiene que tener un estudio sistemático, un estudio rutinario, serio, profundizar en el texto. Algunos solamente estudian la Biblia cuando vienen al culto, pero en su casa no la abren. La tienen allá en la sala abierta en el Salmo 150 por alguna extraña y mística razón, como si eso tuviera algún poder especial. La Biblia, hermano, ahí solita, ¿qué es? Un libro, no más. La Biblia tiene poder cuando usted la lee, el poder del Espíritu Santo para cambiar su mente y corazón. Pero si está ahí quieta, ¿qué es? Un libro, como cualquier otro. Por eso no entiendo los pastores que toman la Biblia cuando están construyendo templos. ¿Se han dado cuenta? Van a inaugurar un templo y cogen la Biblia y la entierran debajo del templo. ¿Cómo por qué? ¿Tienes tus superpoderes? ¿Alguna energía místico, mágico, maravillosa? Eso no, es que estamos edificando sobre la palabra. Pues predique la palabra, no entierre la Biblia, hombre. El que imprimió esa Biblia quería que alguien la leyera, no que estuviera llena de cemento ahí encima. Pero es que nos volvimos místicos. ¿Y saben por qué nos volvimos místicos? Porque el evangelio en Latinoamérica y Norteamérica también, pero más en Latinoamérica, se ha mezclado con mucho misticismo indígena y africano que nosotros tenemos en nuestras venas, en nuestra tradición histórica. Eso se llama sincretismo religioso. Por ejemplo, los indígenas en la antigüedad, para poder destruir los problemas de la vida, ellos quemaban cosas que simbolizaban esos problemas. En Colombia eso se llama la fiesta de la Candelaria. Los católicos lo tomaron para hacer una fiesta católica romana, pero los protestantes cogieron la misma idea y ahora escriben sus problemas en papelitos y los queman en una hoguera para que sus problemas desaparezcan. Mis problemas no van a desaparecer porque quemé una cosa en una hoguera y me puse a llorar diciendo, Señor, que esto desaparezca. No, sus problemas van a desaparecer cuando usted comienza a obedecer la palabra de Dios, a cumplirla, a estudiarla y a cambiar su manera de andar, a cambiar su forma de ser. Ese evangelio místico, hermano, no cambia. Usted está esperando todo el tiempo algo maravilloso, supuestamente. Y si no se cayó en el culto, no sintió nada y no pasó nada. Estamos esperando sentir cosas cuando lo que debiéramos estar esperando es cambiar de mente. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, y metanoia significa cambio de pensamiento. Y cambia de pensamiento que iba para allá, para ahora ir para allá. ¿De qué nos sirve a nosotros estar en el piso llorando todo el tiempo y en éxtasis místicos si seguimos siendo borrachos, mujeriegos, jugadores, mentirosos, hipócritas? ¿Para qué entonces? ¿Me entiende? Es una obra que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios, pero todas estas iglesias dicen que predican la palabra de Dios. Por otro lado, está la herejía antinominiana. ¿Antinomi qué? Niana. Chanfle. ¿Qué significa eso, hermano? Antinominea. Uy, no sé ni decirlo, hermano. Es un trabalenguas. Mejor dígame la herejía paranguaricutirimícuara o algo así. Antinominiana. Anti quiere decir en contra. Nomos, nominiano, quiere decir ley. Ahora hay unas iglesias que están contra la ley. Así como hay unas iglesias legalistas, que es un extremo, está el otro extremo, que son las iglesias que están contra la ley. Es decir, aquellos que piensan que ya no hay ningún tipo de ley, que todo es solo amor. Que lo importante es amarnos. Eso es lo importante. No hay ley alguna, ¿sí? Y entonces ya no hablan de pecado, no. Te hablan de errores. Es que todos cometemos errores. Los cristianos también cometemos errores. Te cambian el lenguaje, usan eufemismos. ¿Para qué?
para ser inclusivas. ¿Y qué están haciendo con eso? Otro evangelio. El evangelio no me habla de errores, me habla de una naturaleza caída, pecaminosa, que debe ser destruida. El viejo hombre tiene que morir. Eso se llama la doctrina de la mortificación de la carne. Tiene que morir, y todos los días de la vida estamos luchando por matar a ese viejo hombre. Todos los días. Alguno dijo: yo pensé que había matado al viejo hombre en el bautismo, pero ese tipo sabía nadar. El viejo hombre tiene que morir, hermano, y no podemos camuflarlo, porque es que para esta gente ya no hay pecado. Esta gente piensa que no, eres mentiroso, hipócrita, mujeriego, homosexual. No importa, bienvenido. Si quieres, pasa y canta con nosotros. Ustedes no saben la cantidad de evidencias que tengo de esto. Iglesias en Brasil, donde el pastor no solamente es abiertamente homosexual, sino además se viste como una especie de mezcla con... Hay una específicamente que me causa mucha gracia, porque el pastor, siendo homosexual, tiene barba. Y aparte cabello largo y tinturado ¿sí? Rubio. Y aparte pasan tacones. Dice: ¿qué es eso? Y es el pastor. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esa es herejía antinomianista, la teología queer, la iglesia emergente. ¿Saben qué es la iglesia emergente? Una iglesia que salió del agua. La iglesia emergente es una nueva forma de iglesia cool, donde todos somos chéveres, y ya el pastor te predica así en ¿cómo es? Camiseta, en Colombia decimos mangas sisas, sin mangas, ¿sí? En chores, te pasa a predicar. ¿Por qué? Porque no importa, lo importante es el amor, lo importante es que nos amemos los unos a los otros. Esa herejía antinomianista que ignora que el Señor sí tiene mandamientos, hermano, porque sí hay mandamientos. La Biblia nos habla de los mandamientos de Cristo, la ley moral del hombre, hermano, es aún vigente. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley sacramental, los sacramentos, lo que hacían, los rituales que hacían los judíos, lo cumple Jesús en la cruz del Calvario, porque todos sus rituales apuntaban a eso. Pero la ley moral la cumplió en su vida, porque Él nunca pecó. ¿Y por qué hizo eso? Porque nosotros no podemos cumplirla, pero por medio de Él su justicia se aplica a nosotros, y eso no nos exonera de cumplir la ley. Todos los días debemos decirle al Señor: Señor, ayúdame, dame fuerzas para vivir en santidad, respetar tus mandamientos y alejarme del pecado. Que viva Cristo en mí y que mi propio yo muera. ¿Recuerda cuando Jesús se encontró con Juan el Bautista? Y Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Así necesitamos decirle nosotros al Señor: es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, que esta fue solo la introducción, hermano, alguno dirá: ay, no, y yo ya estaba que me iba. No. Y fue solo, no, hermano, no. Esa fue solo la introducción. Ahí es donde se vuelve urgente en el día de hoy que existan iglesias verdaderamente bíblicas, argumentativamente bíblicas. Porque todas las iglesias dicen que son bíblicas. O usted encontrará alguna iglesia que dice: aquí somos iglesia cristiana, pero no somos bíblicos. No, todos dicen: somos bíblicos. Somos, todos dicen lo mismo. Pero ¿cómo sé yo que una iglesia realmente es bíblica o no? Porque todo lo que se hace, todo lo que se predica, todo lo que se dice, todo debe estar fundamentado única y exclusivamente en las Escrituras. Cuando en una iglesia comienzan a fundamentar cosas en la revelación de la hermana Pepita, ¿sí? Es que la hermana Pepita me dijo que tenía que casarme con el hermano Sebastián y por eso me casé. Entonces ya no sometió su vida a las Escrituras, sino a una revelación extra de la hermana Pepita. Y entonces ya no es correcto, ya no es bíblico, hermano. ¿Me hago entender? Para ser bíblico, verdaderamente bíblico, tenemos que creer algo fundamental, y es que la Biblia es suficiente. Que no necesito más, que la revelación está cerrada. Es tan fácil hablar en todas las iglesias todo el tiempo: el Señor me reveló. ¿Le reveló de verdad?
¿Entiende lo que significa revelar? Revelar significa quitar el velo. Le quitó el velo de la verdad profunda y mística que el Señor tenía en el Antiguo Testamento. La revelación termina con el Apocalipsis, mi hermano. Qué pena. Lo que tenemos hoy es inspiración, que es diferente. Iluminación, que es diferente. La inspiración fue lo que el Espíritu Santo puso en ellos. La revelación, lo que el Espíritu Santo les mostró. Y la iluminación, lo que hoy entendemos de lo que los escritores de la palabra colocaron ahí. Por eso el libro de Efesios en el capítulo 2 dice que el fundamento de la iglesia está en ¿qué? Los apóstoles y los profetas. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas. Ahí está. Por eso, creemos nosotros firmemente que la forma más bíblica de entender la iglesia es lo que comúnmente algunos denominan iglesia reformada. No dice mucho eso, pero cuando hablamos de iglesia reformada, estamos hablando de una iglesia que viene desde la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517. Tal vez usted ha escuchado esa historia. ¿La ha escuchado? ¿Sí? ¿Alguno está haciendo como? ¿Ah? ¿Martín Fierro? No, Martín Fierro no, Martín Lutero. Martín Lutero, que estudiando la Escritura se dio cuenta que la salvación era solamente por la fe. Por la fe. Y él se dio cuenta de eso y comenzó a escribirlo y a predicarlo y a hacer una lucha contra las indulgencias, que era cuando los católicos pagaban para sacar a sus familiares del purgatorio. Y en medio de todo eso, mi hermano, Martín Lutero comenzó algo que no quería, una reforma. Pero en el fondo sí. La reforma no fue una revolución. No fue que nosotros quisimos separarnos de los hermanos de los amigos romanistas. No. Es que queríamos cambiar la iglesia para que volviera a ser bíblica, porque la Biblia había sido dejada a un lado, había sido escondida, era prohibido que leyeran la Biblia. Y aún hasta hace muy poco todavía le decían a uno: si usted lee la Biblia se va a volver loco. Yo tuve una tía que se puso a leer la Biblia y salió corriendo desnuda por la cuadra diciendo: Cristo viene, Cristo viene. Y uno creía esos mitos urbanos. ¿En serio? Sí, si usted lee mucho la Biblia se vuelve loco. En Bogotá, en los años 70, en la Plaza de Bolívar, la plaza central de la ciudad, hicieron una pila de montaña, una pila de Biblias y las quemaron todas, que porque eran Biblias protestantes. Que porque eran Biblias protestantes. Hermano querido, la reforma quiso volver a la Biblia, pero los falsos maestros de hoy quieren alejarnos de la Biblia. Escuché hace poco a un hombre, que me voy a hacer reservar su nombre por si hay algún seguidor de él aquí, pero él dijo lo siguiente: la Biblia es la revelación de la antigüedad, pero hoy tú necesitas una nueva revelación. ¿En serio? O sea, ¿la Biblia no es suficiente? O sea, ¿el Señor se equivocó al revelar la palabra de Dios? Por eso, mi hermano, una iglesia reformada es una iglesia que vuelve a la Biblia. Es una iglesia que se cimienta en las Escrituras. Solamente algunas frases de algunos teólogos célebres. Charles Hodge, famoso por su teología sistemática, dijo: la teología reformada no es un sistema nuevo, sino la teología de la Biblia y de la iglesia primitiva. Warfield dijo: la teología reformada es simplemente el desarrollo lógico de la enseñanza de las Escrituras. R.C. Sproul afirmó: la teología reformada es simplemente el cristianismo bíblico. Martin Lloyd Jones dijo: la teología reformada es el cristianismo en su forma más pura. Así que en vez de cuestionarnos por qué una iglesia reformada, deberíamos cuestionarnos por qué una iglesia bíblica. Cuando queremos tener una iglesia reformada, debemos entender que lo que queremos es una iglesia bíblica, porque eso era lo que la Reforma quería: volver a la Biblia, volver a las Escrituras. Así que para entender bien esto, vamos a ver algunas cosas
que no es una iglesia reformada. Número 1, y escríbalo si puede. Número 1, una iglesia reformada no es una herejía. Lo voy a repetir así. Probando, 1, 2. De una vez los despierto. Una iglesia reformada no es una herejía. Resulta que hoy algunas personas, por radicalismo teológico, falta de conocimiento, cuando escuchan las doctrinas, la doctrina bíblica reformada, dicen: ¡oh, eso es nuevo! ¡Eso es una herejía! ¡Eso no es lo que me enseñaron a mí siempre! Le cuento algo, eso es mucho más antiguo que lo que nos enseñaron siempre. Mucho más antiguo. En la mayoría de nuestros países, lo que llegó al principio, bueno, no tanto al principio, pero sí lo que se hizo más popular, fue una versión del cristianismo más moderno. Pero los reformadores creían algo diferente. Ellos creían en 5 doctrinas fundamentales que se han entendido mal con el paso de los años, que no se han sabido entender y que por eso las personas piensan que somos herejes. Número 1, depravación total. Entonces uno dice depravación total y las personas piensan: ¡oh! Están diciendo que todos los seres humanos somos depravados. Yo no soy un depravado. Entendieron mal la doctrina. Cuando nosotros hablamos de depravación total, estamos hablando es de corrupción radical. Es decir, no es que seamos unos depravados totales, sino más bien que cada parte de nuestro ser ha sido corrompido por el pecado. Eso es una doctrina fundamental, hermano. Fundamental. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice? Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 3, por si usted no lo ha leído, que espero que sí. Romanos capítulo 3. Pablo está hablando de por qué el Señor ha tomado un nuevo pueblo, ha dejado a Israel a un lado, pero también está defendiendo a Israel, diciendo que igual Israel sigue siendo pueblo del Señor. Pero en el verso 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta la radicalidad de Pablo en el texto? No está diciendo somos más o menos buenos. No está diciendo somos malos pero a veces. No. No está diciendo somos malos en algunas cosas. No, está diciendo no hay ni uno justo. No solamente es que no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos corrompido. El mismo Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. David enseña en el Salmo: en pecado me concibió mi madre. Hermano querido, somos pecadores y cada parte de nuestro ser fue contaminada por el pecado. Eso es lo que predicamos los que creemos en las doctrinas bíblicas de la Reforma. Somos pecadores, hermano. No somos buenos. Pero hoy las iglesias que predican: descubre el campeón que hay en ti. ¿Se ha escuchado eso? Hay un campeón en ti. Muy dentro de ti hay un campeón. No hay un campeón, hermano. ¿Cuál campeón? Lo que hay en mí es un pecador que necesita morir. El campeón está allá y necesito que reine en mi vida. Pero no hay un campeón en mí. La otra vez estaba escuchando un predicador que decía: el Señor quiere sacar la mejor versión de ti. ¿La mejor versión de mí? Hermano, la mejor versión de mí es detestable. ¿Qué es lo que dice Isaías? Porque tus obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Sabe qué quería decir eso de trapos de inmundicia? Hacía referencia a los trapos que en aquel entonces utilizaban las mujeres en su momento del mes. Ellas usaban unos trapos y esos trapos eran considerados por los judíos como impuros, inmundos.
Tenían que hacer toda una sesión de purificación después de su periodo. Pues con eso está comparando Isaías las obras justas de los hombres. O sea, todo lo bueno que podamos hacer es inmundo delante del Señor. ¿Por qué? Porque realmente no somos buenos, hermano. ¿Hacemos algo realmente bueno? Alguien me podrá decir, yo soy bueno, hermano. Conozco muchos ateos que son buenos. ¿En serio? Conozco muchos ateos que hacen cosas más buenas que los cristianos, hermano, le dicen a uno. Sí, mi tío Pancho no es cristiano, pero qué buena gente es. Un momento, que soy lento. ¿Qué significa hacer algo bueno? Según la palabra de Dios, algo bueno tiene que ser, número uno, solo para la gloria de Dios. Recuerda que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que si mi acto no es para la gloria de Dios, no es plenamente bueno, es parcialmente bueno. Puede tener un buen resultado, pero la intención, la motivación por la cual hice eso no es buena. Porque si no creo en Dios, entonces no estoy buscando la gloria de Dios, sino mi gloria. Porque cuando ayudo a una viejita a pasar la calle, venga señora ancianita, yo le ayudo a pasar la calle, y la ayuda a pasar la calle, y la viejita se va sin decirle nada, usted se enoja y dice, esta viejita ni las gracias me dio. Y yo ayudándole a pasar la calle. ¿Su acto fue bueno? No, porque estaba esperando algo a cambio. Estaba esperando gloria para sí mismo. Estaba esperando que la viejita dijera, qué buen muchacho, muchísimas gracias, no hay otro como tú. Sí, es que soy muy bueno. Gracias, abuelita. Eso es lo que estamos esperando. Entonces no es un acto bueno, es un acto parcialmente bueno. En segundo lugar, todo acto debe corresponder a la palabra de Dios. Todo acto bueno debe estar acorde a las Escrituras, y alguien que no es cristiano no hace las cosas pensando en las Escrituras, sino que piensa en otros factores, no en la Biblia. Por eso, los hombres pueden hacer cosas parcialmente buenas, pero no plenamente buenas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos corrompidos por el pecado. Ese es el primer punto que los que creemos en este evangelio bíblico tenemos que defender a capa y espada. El segundo punto es la elección incondicional. Es decir, el Señor nos eligió sin condición alguna, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos. No invente, hermano. No es el Señor el que me eligió, yo lo elegí a Él. Si tú elegiste al Señor, entonces tú te llevas la gloria. ¿Me entiende? Si somos nosotros los que elegimos a Dios y no Dios el que nos elige a nosotros, entonces nosotros somos responsables de nuestra salvación. Entonces somos nosotros los que merecemos el aplauso. Toda la Biblia, ¿usted qué encuentra? ¿A Dios eligiendo gente o no? ¿O es que Abraham estaba mucho buscando a Dios cuando Dios lo encontró? Abraham estaba haciendo ídolos. A eso se dedicaba el papá de Abraham, a hacer ídolos. Y Dios fue y lo llamó y lo eligió y le dijo qué tenía que hacer. Moisés, estaba buscando a Dios Moisés allá mientras era hijo de Faraón. No, Dios lo eligió desde antes de nacer. ¿O no? David estaba buscando a Dios. Bueno, sí, él cantaba al Señor, pero él no estaba buscando ser rey. El Señor elige a David. El mismo Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, que respiraba muerte en contra de ellos, que dice la Escritura, que yendo camino a Damasco con el propósito de matarlos, Dios se le presenta en el camino y él cae a tierra y escucha las gloriosas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, el que tú persigues. ¿Estaba buscando Saulo a Jesús? Fue Jesús el que buscó a Saulo. Es Él el que elige. Efesios, capítulo 1. Mire lo que dice. Génesis, Éxodo, Levítico, Efesios. No me hagan caso, ahí no es. Después de Gálatas, hermano. Ahí nomás. Esta Biblia es nueva. Por eso no me gusta predicar con Biblias nuevas.
Efesios capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos ¿qué? ¿Cuándo nos escogió? Nos escogió en Él, no en nosotros, no por algo que nosotros hayamos hecho, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y mire lo que sigue diciendo, ¿para qué? Y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta? Nos escogió para ser santos, no porque éramos santos. Algunos amados hermanos que no están de acuerdo con esta doctrina tienen la siguiente idea. Ellos dicen, no, sería injusto que Dios escogiera a quien va a salvar. No, eso es injusto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios mira al futuro, ¿sí? Se va al futuro Dios. Se va al futuro. Y allá en el futuro mira y dice, a ver si Edgar me va a escoger. A ver, entonces yo digo, sí, Señor, creo en ti. ¡Sí, me escogió! ¿Sí? Y entonces se devuelve al pasado. Escojo a Edgar porque me escogió. ¿Cómo así que escoge a los que lo escogen a Él? ¿Me entiende? La Biblia dice que nos escogió para buenas obras, no por las buenas obras. No nos escoge por algo que nosotros hayamos hecho. Por eso dice elección incondicional. No hay algo que usted o yo pudiéramos haber hecho para que Él nos escogiera. Nos escogió porque quiso. Mira lo que sigue diciendo si no me cree. Mira lo que sigue diciendo ahí Efesios. En el verso 5. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Un criterio para escogernos? Sí. ¿Cuál? No lo sé. Pero no fui yo. No fue porque yo sea buena gente, o porque sea inteligente, o porque sea sabio, o porque yo decidí escogerlo a Él, o porque tuve más inteligencia que los demás al escoger a Cristo. No, fue porque Él quiso. El criterio de elección está en Cristo, no en el hombre. Él nos escogió. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Es que esta doctrina es gloriosa y muchos la combaten sin darse cuenta de lo glorioso que es. El hecho de que sin merecerlo, Él decidió, voy a salvarlo. Por pura y física misericordia. Romanos, capítulo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, dice lo siguiente, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que vive en la carne, es decir, el hombre natural, el hombre carnal, el que está en la naturaleza caída humana y pecaminosa, no puede someterse a la ley de Dios, por lo tanto no puede obedecer al Señor. Ahora mire más adelante lo que dice, verso 25, este verso nos encanta a nosotros. 25 nos fascina, pero se nos olvida leerlo completico. Léalo completico. Verso 25. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ay, amén, sí, todas las cosas me ayudan para bien. Pero mire lo que dice después. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No para todos. Los que fueron llamados conforme a su propósito. Y mire lo que dice después. Porque a los que antes conoció, a estos también ¿qué? Predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El objetivo de la predestinación, es decir, el objetivo de la elección divina es que seamos como Cristo. Y luego, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos,
Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, a los que conoció, a esos va a glorificar. Y conocer, ahí no quiere decir simplemente que sabía quién era. O sea, que a los demás no sabía quiénes eran. No, conocer en el griego, ahí la idea que da es que tuvo una relación con ellos. Desde el principio los amó. ¿Se acuerda usted cuando Adán se acercó a su esposa Eva? La palabra que se usa es conoció Adán a Eva. Cuando después del nacimiento de Jesús, José y María oficializan su matrimonio, dice, y no conoció José a su esposa hasta que dio a luz a su hijo. Conocer quiere decir tener una relación de amor. A los que antes conoció, no era solamente que sabía que existirían, sino que los amó desde antes. ¿Cuándo lo amó el Señor a usted? ¿Sabe cuándo lo amó el Señor a usted? Desde la eternidad pasada. Porque Él está por encima del tiempo y del espacio. Él ya conoce el final de la historia porque Él no está como nosotros sometido a una línea temporal. Él ya lo sabe todo. Y Él decidió amarlo, quiso amarlo. Y amar, ¿saben qué es amar? Amar no es sentir cosas bonitas por alguien, que es lo que nosotros pensamos. Le decimos a la novia, te amo. ¿Por qué? No lo sé, pero te amo. Entonces no la ama. No la ama. El que ama sabe por qué ama. Porque amar es entregarse por el otro. El máximo ejemplo de amor es Jesús entregándose completamente por nosotros. Amar es hacer cosas buenas por alguien sin esperar nada a cambio. Yo no amo a alguien por lo que esa persona hizo por mí. Es decir, el amor no puede estar condicionado a las obras porque ya no es amor. Usted no le puede decir a su hijo, yo lo amo si usted se porta bien. Si usted se porta mal, yo ya no lo amo. No, usted puede castigarlo, pero pórtese bien o pórtese mal, usted lo va a amar, ¿sí o no? Porque el amor es incondicional. Cuando usted pone una condición ya no es amor, es un negocio. Usted está haciendo una transacción. El amor es incondicional. Dios no nos amó porque nosotros lo escogimos a Él. Nos amó porque quiso, pudo y no le dio miedo, hermano. Por el puro y mero afecto de su voluntad. Qué hermoso eso. Desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada. Ya nos amó. Y eso lleva inevitablemente a lo demás. ¿Y qué es lo demás, mi hermano querido? Las otras doctrinas que nosotros creemos. Nosotros creemos firmemente que eso quiere decir que los que Él ha amado seremos salvos, solo nosotros. Y a los demás, ¿por qué no nos salva a todos entonces? ¿Por qué no nos ama a todos? ¡Qué injusto es el Señor! Más adelante en Romanos, capítulo 9, vamos a leerlo, hermanos. Yo no quiero demorarme mucho porque sé que cuando cojo este tema, hermano, me emociono tanto que a veces se me pasa el tiempo, discúlpeme. Mire lo que dice Romanos 9, en el verso 9. Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por obras, sino por el que llama. ¿Se da cuenta? La elección, el que llama. Verso 12. Y le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Ah! ¡Qué injusto! ¿Por qué va a amar a Jacob y a aborrecer a el pobre Esaú? Spurgeon cuenta una anécdota de eso. Una señora una vez le dijo: hermano, yo no entiendo ese versículo. No lo puedo entender, hermano. ¿Cómo así? No entiendo. Y Spurgeon le dijo: yo tampoco, hermana. Tampoco yo. Y entonces Spurgeon le dijo: ¿pero qué parte no entiende? Pues no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú si ni siquiera había nacido. Y Spurgeon le dijo: hermana, no, lo que yo no entiendo es lo otro. Yo no entiendo por qué Dios amó a Jacob. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Él tiene que salvar a alguien? ¿Tiene Dios que salvarlo a usted o a mí? No. ¿Por qué?
Ahí más adelante Pablo va a hablar de eso. Él comienza como a jugar con un hipotético contrincante que le dice, eso es injusto. Y él usa Éxodo 33 para decirle aquel texto de que es solamente por la misericordia. Él da misericordia al que quiere dar misericordia. La misericordia no puede ser exigida ni reclamada. La misericordia es algo que alguien da porque quiere. ¿Sí o no? O alguien puede decir, usted tiene que tener misericordia conmigo. No, si tengo que tener, entonces ya no es misericordia. La misericordia es porque quiere. El Señor quiso tener misericordia de ustedes, hermano. ¿No le da gloria a Dios? Pero entonces alguno dice, ¿y los que no? Entonces Dios es malo porque ellos no lo aceptan y no lo pueden conocer. Es que ellos no quieren conocerlo. No pueden porque tampoco quieren. Y Dios hizo que nuestro ser cambiara para que quisiéramos, porque era la única manera. ¿Y por qué no los cambia a ellos también? Porque la misericordia se le da al que quiere. Él le da misericordia para con quien quiere. No sabemos nosotros allá en el mundo quién Dios quiera tener misericordia. Así que ¿cuál es nuestro deber? Evangelizar a todos. Y no cesar y no rendirnos, sino seguir evangelizando hasta que Dios haga la obra en los corazones. Y sé que algunos hermanos no están de acuerdo con eso. Y algunos hermanos dicen, no, eso es injusto. No, eso muestra un Dios tirano. No, ¿cómo es posible? Pero eso es lo que muestra la soberanía de Dios en todo. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, porque quiere y como quiere. Es que es Dios, hermano. Pero algunas iglesias muestran un Dios chiquitico, un Dios que está sometido, como allá esperando, ay, acéptame, por favor. ¿Sí? Y no acepto a Cristo. No, como que Dios no puede hacer lo que Él quiera. Y usan los textos de, yo estoy a la puerta y llamo, el que halle mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Olvidándose que ese texto está hablando desde que Él está a la puerta de la iglesia de la Odisea, no tocando el corazón de ningún inconverso. Está hablando de una iglesia. Hermanos, cuando decimos que somos nosotros los que decidimos creer en Cristo o no, estamos diciendo que Cristo está sometido a nuestra decisión. O sea, nosotros somos más poderosos que Dios. No, Dios es tan poderoso que Él entra cuando quiere. Algunos dicen, pero es que Dios es un caballero. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dios es un caballero? Dios es un rey poderoso que si quiere salvar a alguien entra y lo salva y lo transforma y lo cambia, hasta el más pecador, hasta el más vil, hasta el más mentiroso, hipócrita. Ese era yo. Y Él tuvo misericordia aunque no la merecía. Y me salvó, hermano. Y a usted, aunque no lo merecía, usted tampoco. Hermano, no sea así conmigo. Sí, usted tampoco. Ni yo, ninguno. Y es solamente por misericordia y gracia que somos salvos. ¿Cómo no glorificarle? Y entonces los demás. Algunos hermanitos que creen que son más buenos que Dios dicen, no, es que Dios no puede elegir a unos para salvarse y a otros para condenarse. Un momento, no es que Él haya elegido a unos para salvarse y a otros para condenarse, no. Todos estábamos ya para condenación, todos. Lo que Él hizo fue elegir a unos para salvarlos. Los demás, pues, para donde ellos quieran. La gente se imagina que los que no son salvos y que no son elegidos están como allá a la puerta de la iglesia diciendo, déjeme entrar que yo quiero ser salvo. No, los que se van a condenar van a estar donde quieren, porque odian, detestan, aborrecen a Dios. Y nosotros vamos a estar donde queremos, cerca de nuestro Dios. Pero ese sentir no nació de nosotros, ese sentir nació de Dios. Y finalmente, eso nos lleva a dos conclusiones finales. Una, su gracia eficaz. Su gracia es eficaz. Al que Él llama, ese se convierte. ¿Cómo así? Eso quiere decir que nadie que sea eficazmente llamado por Dios le puede decir que no. Entonces, ¿no somos libres? Sí, somos libres. Cuando nacemos de nuevo somos verdaderamente libres y libremente vamos a decir que sí, porque Dios es bueno. Y cuando usted ya no está esclavo del pecado, pues usted va a escoger lo bueno. ¿O quién en su mero uso de razón va a escoger lo malo? No, voluntariamente vamos a decir sí, te vamos a seguir, porque Él nos dio vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vemos la luz. Y eso nos lleva a una última conclusión. Él
nos sostendrá. Algunos lo llaman la perseverancia de los santos. A mí me gusta más como lo decía Sproul, la perseverancia de Dios con sus santos. ¿Eso qué quiere decir? Algo que es muy polémico para muchos. Escúcheme muy bien, antes de que me tire piedras. Guarde los tomates. Hermano, la salvación no se pierde. ¿Quiere decir que yo puedo pecar todo lo que quiera y aún así voy a ser salvo? No. No me entendió. Si usted peca todo lo que quiera, usted no es salvo. Porque el que es salvo aborrece el pecado, detesta el pecado, se aparta del pecado. El que es salvo busca a Cristo. Los cristianos somos pecadores, sí. ¿Todavía pecamos? Sí. Pero aborrecemos el pecado y nos apartamos de él. Procuramos vivir en santidad y a veces caemos en pecado. Mientras los inconversos son personas que aman el pecado y a veces hacen cosas buenas, medianamente. Esa es la diferencia. Pero eso quiere decir entonces que Él va a perseverar con nosotros y va a hacer lo que tenga que hacer para que usted sea salvo. Y eso me da mucha tranquilidad. Cuando estaba en la otra iglesia donde fui pastor durante muchos años, yo andaba angustiado, hermano. Angustiado, preocupado todo el día. ¿Y si mañana peco y me condeno? ¿Y si mañana de pronto digo una grosería y me voy para el infierno? ¿Y si pasado mañana tengo un mal pensamiento y me muero y me condené? Andaba angustiadísimo, ¿saben por qué? Porque pensar así es pensar que la salvación está en mis manos, cuando lo que la Biblia me dice es que todo el tiempo va a estar en las de Él. Y si mañana peco, Él va a hacer algo para que no peque más. Y a veces Él permite dificultades, y a veces Él castiga, porque el Padre al Hijo que ama, a ese castiga, para que nosotros corrijamos nuestro camino. Y a veces, aunque no hayamos hecho nada, pasan cosas malas porque Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y sabe que necesitábamos eso. ¿Se acuerdan de Job? El justo Job. ¿Cómo era justo Job? Porque tenía fe, creía en Dios. Esa era la justicia de Job. Y sin embargo, aunque hacía muchas cosas muy buenas, Dios permitió que Satanás llegara y le destruyera la vida, hermano, por completo, porque Él lo necesitaba. Pero me encanta el final. ¿Está visto el final, el capítulo 42? Llega Job y le dice: Señor, después de que maldijo su nacimiento y todas las cosas, ¿sí? Y él le dice: Señor, ¿dónde estabas, Señor? O sea, como que él le reclama, ¿por qué? Y le da todo un discurso, es un discurso larguísimo, como una queja de Job. Así como cuando nosotros oramos por allá y Señor, ¿por qué a mí sí soy tan bueno? Así. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Así estaba Job. Señor, si yo soy bueno, si yo he hecho las cosas bien. Después el Señor dice: bueno, ya hablaste tú, ahora hablaré yo. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de los cielos? Cuando extendí los cielos. ¿Dónde estabas cuando formé la tierra? ¿Dónde estabas cuando hice esto y aquello? ¿Sabe qué? El Señor no le contestó nada. Lo único que le dijo es, en pocas palabras: ¿usted quién es para venir a decirme lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? ¿Usted cree que usted es digno de que yo le dé una respuesta? Yo sé lo que estoy haciendo y todo lo que estoy haciendo, aunque parezca difícil para usted, ha sido por amor a usted, porque usted va a ser salvo, querido Job. Y hoy, hermano, esa misma lógica se aplica a nosotros, los que de verdad hemos creído en Cristo. Aunque usted sienta que tiene problemas, cargas, dificultades, angustias, dolores, sufrimiento, y aunque usted no entienda el por qué, todo lo que Dios permite en su vida está encaminado a que usted le glorifique a Él y que usted al final del día sea salvo, porque eso va a pasar a pesar de usted mismo. El Señor lo está cambiando, lo está transformando, lo está moldeando a la imagen de Cristo, a usted y a mí también. ¿Por qué vivimos lo que vivimos? Porque necesitamos vivirlo. Hace unos años a mi papá le dio cáncer de próstata. Y eso fue duro para mí. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si
Si al fin lo tenemos aquí en casa, durante tantos años fue tan difícil y por fin comprendió que tú eres el Señor y por fin te está adorando. Por mucho tiempo fue borracho, mujeriego, jugador, mentiroso y ahora te adora porque ahora le da cáncer. ¿Por qué, Señor? Si queremos tenerlo aquí, si queremos tenerlo en casa. El Señor nos hacía entender que era lo que necesitábamos para perdonarlo plenamente, para amarlo de verdad y para valorar cada segundo más que viviríamos con Él. Y así lo hicimos. Y fue tan misericordioso que a Él lo sanó. Después de su tratamiento, usó los tratamientos médicos para sanarlo, porque toda sanidad, incluso las médicas, viene del Señor. Porque si el Señor no quiere que funcione ese tratamiento, pues no funcione ya. En el caso de Él, Dios quiso y lo sanó. Y ahora lo vemos diferente, disfrutamos cada segundo que tenemos con Él. Tal vez usted haya pasado por dificultades, luchas, donde le ha preguntado al Señor, Señor, ¿por qué? Y el Señor tiene la misma respuesta: porque quiero que tú me glorifiques, porque Él tiene un plan. Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito nos ha llamado. Y aunque usted no entienda el por qué, usted no tiene ni siquiera por qué entenderlo. El Señor sabe por qué. Algunas cosas las entenderá con los años, otras cosas tal vez nunca las entienda. Pero cuando esté allá arriba con el Señor, Él le ayudará a entender por qué usted vivió todo lo que vivió, por qué lo traicionaron, por qué le mintieron, por qué le hirieron su corazón, por qué murió esa persona que tanto amaba, por qué tuvo que sufrir cuando más adoraba al Señor. En todo tiempo Él está en control. Ese es el Dios que nosotros los reformados creemos. Un Dios soberano, un Dios que gobierna cada cosa, que nada se sale de sus manos ni de su control. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, por favor, un segundo. Y a mi hermanita que toca el piano, que nos haga ahí un fondito de alguna cosa. Quiero pedirle que incline su rostro, cierre sus ojos. Les cuento que me faltaron muchísimas cosas por decir, pero bueno, el Señor sabe por qué. Cierre sus ojos e incline su rostro, por favor, mi hermano querido. Y hoy levante una oración dándole gracias al Señor. Dele gracias con todo su corazón. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. No por algo bueno que yo iba a hacer a futuro, sino porque simplemente quisiste amarme, quisiste escogerme. Gracias por elegirme para darme esta salvación, para compartir con mis hermanos, para tener iglesia, una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde no quieren estafarme, donde no quieren robarme, donde no quieren predicarme un evangelio diferente, donde quieren centrarme en las escrituras exclusivamente. Gracias, Señor, porque millones de personas no tienen ese privilegio y están buscando desesperadamente una iglesia con una sana doctrina. Gracias, Señor, porque aquí hay una que está luchando, que está esforzándose todos los días por predicar tu palabra, por anunciar tu evangelio. Gracias, Señor, porque cuando tú viniste a mi vida yo no pude resistirte. Fuiste tú más fuerte que yo, Señor. Porque es imposible decirte que no, porque tú me sedujiste con tu amor y yo me dejé de ti seducir. Es imposible negarse a ti, porque tú eres bueno, hermoso y perfecto. Pero sobre todo, gracias, porque el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Tú no eres un Dios con obras en blanco. Tú no eres un Dios con obras a medias. Tú terminas lo que comienzas. Comenzaste a formar la imagen de tu Hijo en mí. Esa imagen se va a formar sí o sí. Tú me estás perfeccionando. Y las luchas de mi vida, las dificultades de mi vida, los sufrimientos de mi corazón
tienen como propósito que yo sea más cercano a ti, que yo me parezca más a ti, que yo sea lleno de tu espíritu, que tu espíritu tome el control de mi vida, que yo muera para que tú surjas en mí, que mi carne sea mortificada para que mi espíritu sea vivificado. Señor, gracias por eso. Gracias por tu obra poderosa en esta iglesia durante este año, este tiempo. Gracias por el pastor y por su familia. Gracias, Señor, por cada persona que ha querido quedarse aquí y decir: sí, queremos volver a las Escrituras, porque entendemos que el Dios que predica la Escritura es un Dios poderoso, maravilloso, incontenible, incontrolable, todopoderoso, soberano y eterno. Gracias, Señor, por cada persona que ha comprendido este mensaje. Yo te pido, Señor, que traigas palabra a este mensaje, que traigas edificación con este mensaje, que traigas, Señor, un entendimiento mayor de lo que realmente tú quieres hacer con la vida de cada uno de nosotros. Porque no hay nada más hermoso que estar seguros en nuestra salvación, luchando todos los días en contra del pecado, aborreciendo el pecado, pero estando seguros que tú terminarás esa obra, que todo está en tus manos y no en las nuestras. Porque si estuviera en mis manos no habría posibilidad de ser salvo, pero estando en las tuyas no hay posibilidad de que me pierda. No hay posibilidad, Señor, gracias. Pese a mí mismo, pese a mis defectos, pese a mis errores, a mi pecado, Señor, pese a eso, tú has determinado salvarme. Gracias, Señor Jesús, te damos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted cree en un Dios soberano, denle un aplauso a Él, glorifique su nombre, exalte su nombre, exalte a nuestro Dios con todo su corazón.